Promoción de actividades comunitarias. Promoción de actividades comunitarias. Promoción de las actividades comunitarias. Podcast Malvinas en la memoria. Malvinas en la memoria. Promoción de actividades comunitarias. Malvinas en la memoria. Hola a todas, todes y todos. Bienvenidos al podcast Malvinas en la Memoria, producido por estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires. A 40 años del conflicto por Malvinas, nos proponemos dialogar, analizar y problematizar las acciones comunitarias llevadas a cabo en nuestra facultad el día 1 de abril del año 2022. La actividad fue convocada por las direcciones de 4 de las carreras de la facultad e incluyó la construcción participativa de un mural hecho de mosaicos diseñado por la artista plástica Sol Ramos, una radio abierta en la que participaron investigadores de la facultad e invitados especiales en la temática de Malvinas, y la proyección de documentales de Canal Encuentro y materiales audiovisuales originales. Si entendemos que toda la actividad constituye un ejemplo de acción comunitaria, nuestro enfoque se centrará más precisamente sobre el caso del mural, ya que nos permitirá desarrollar nociones vinculadas a la construcción colectiva de memoria, a la idea de comunidad y su vinculación con el territorio, en este caso, el espacio de la facultad. Somos Antonella Gaito, Lorena Anatoli, Minda de la Cordobán, Irina Arias Montes y Mariano Ojeda, y contaremos con los testimonios aportados especialmente para este podcast de Larisa Quejbal, Mirta Amati, Sol Ramos y Javier Di Loreto. Presentamos nuestro primer testimonio, Larisa Quejbal. Ella es militante de la comunicación popular, feminista y directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UBA. Conozcamos cómo surgió esta acción. Soy Larisa, la directora de la carrera, y hablo más desde mi lugar institucional, que es de la especificidad del saber de Malvinas, que hay colegas que vienen trabajando la especificidad de la temática hace mucho tiempo. Bueno, precisamente se acercaban los 40 años de Malvinas, entonces lo primero que decidimos, en diálogo distintos actores de la facultad, y cuando digo distintos actores es de esta carrera, pero también de otras carreras, bueno, es como darle un lugar en nuestra facultad. Generalmente no es un tema, salvo los equipos de investigación o algunos compañeros que vienen trabajando la cuestión, no es que es un tema súper instalado, como por ejemplo, no sé, mañana se conmemora un aniversario de Ni Una Menos, está mucho más instalado, entonces nos parecía importante instalarlo. Entonces lo primero que hicimos fue convocar a los colegas que vienen trabajando más específicamente la cuestión para que se reunieran y pensaran algunas ideas. Así fue que convocamos a Mirta, en nuestra carrera también a Cora Gamarnik, a María Victoria González Ojeda, a Cecilia Flashman, que son todas compañeras de distintas cátedras que trabajan la cuestión y que se juntaron con colegas también de ciencia política, de trabajo social, de sociología, que vienen trabajando la cuestión. Y bueno, se pensaron algunas actividades muy muy sencillas. Se pensó una radio abierta que se realizó durante toda una jornada. De ahí se entrevistaron distintas personas y paralelamente se pensó en la hechura de este mural como una forma de expresión que además queda fija como una intervención en una pared de la facultad. Perspectivas. A ver, pensamos en la idea de soberanía, de hecho está la palabra escrita en el mural, y cómo la pelea por Malvinas es una disputa por la soberanía, y cómo la idea de soberanía se va resignificando también en distintos contextos y en relación a otras cuestiones, ¿no? Como soberanía también es en este tiempo para nosotros soberanía económica, soberanía alimentaria, soberanía sobre nuestros recursos naturales, soberanía sobre nuestra tierra, digamos, ¿no? Darle densidad a ese concepto. El concepto de paz, que también en este contexto, nuevamente una guerra en nuestro mundo, digamos, nos vuelve a interrogar, digamos, la idea de paz. Estoy pensando concretamente en la guerra entre Rusia y Ucrania y todas las consecuencias humanitarias, geopolíticas y también económicas que incluso impactan en nuestro propio país. Bueno, básicamente desde esas nociones, en una noción o desde una idea que nos permite recuperar la historia, actualizarla, pero también desde nuestro tiempo, ¿no?
Y la otra palabra clave fue memoria, o es memoria, digamos, que también está inscrita ahí en el mural, porque bueno, nada, nos parece que la memoria siempre hay que construirla, siempre hay que mantenerla viva, y porque quizás para los más jóvenes de nuestra propia facultad, la memoria sobre Malvinas, al no ser algo que vivieron en primera persona, es algo que hay que construir, que hay que relatar, bueno, en honor a los héroes de Malvinas, a aquellos jóvenes soldados que pelearon en esa guerra en nuestro país, pero también en honor a una disputa, a una pelea que sigue vigente. Pudimos averiguar en este fragmento cómo surgió la idea del mural y también de las actividades que formaron parte de la conmemoración. Un punto importante a destacar es el trabajo en conjunto realizado con investigadores de otras carreras de la facultad, valorándose la interdisciplina y la multiactoralidad como una modalidad de abordaje que enriquece a la acción, y el tejido de redes que sin duda fortalece cualquier construcción de conocimiento. Por otro lado, llama la atención que Larisa no menciona la no participación de la carrera de Ciencias Políticas en la convocatoria de la actividad. Vamos a ver más sobre esto cuando indaguemos más profundamente en la convocatoria. Incorporamos ahora el testimonio que nos brindó Mirta Amati, titular de la Cátedra de Comunicación, Cultura y Comunidad y profesora a cargo de la materia Promoción de las Actividades Comunitarias de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Este año fue la primera vez que se organizó algo colectivo y participativo desde la facultad sobre Malvinas. Fue una convocatoria que incluyó a distintas materias, proyectos y también a diferentes carreras de la facultad. Bueno, la cátedra participó a través de la dirección de la carrera que nos comunicó que se estaba organizando esta actividad y nos convocó a las profesoras que en la carrera de comunicación venimos trabajando, investigando el tema. Temática de Malvinas fue trabajada desde el amplio campo de las ciencias de la comunicación. Pero fuera de esto, no hubo una producción colectiva como este año fue la realización del mural y de la radio abierta en nuestra facultad. Y uno de los recuerdos que yo tenía era esta presencia de la UBA, que a diferencia de otras universidades, más que una institución, parecían muchas instituciones, ¿no? Si uno compara con las otras universidades, en la UBA había mucha más cantidad de cátedras y proyectos que además no nos conocíamos entre sí. Por eso esta convocatoria del 40 aniversario me pareció, por lo menos desde mi punto de vista, en ese sentido auspiciosa, ¿no? Sobre todo también porque después de la pandemia me parecía que aún más estábamos más aislados y nos conocíamos menos. Es interesante lo que destaca Mirta en relación a que es la primera vez que desde la facultad se impulsa un evento colectivo y participativo acerca de Malvinas. Esto permite darle otra relevancia a la actividad y además apoya lo que comentaba Larisa Quejbal respecto a que no es un tema súper instalado en la facultad. Si bien se han producido diversas producciones teóricas al respecto desde la carrera de Ciencias de la Comunicación y desde otras disciplinas, la temática de Malvinas no pareciera haber generado redes de intercambio de conocimiento entre las diversas cátedras que lo abordaron. Por lo que en este sentido podemos intuir que este tipo de iniciativas impulsan el encuentro y el tendido de redes interdisciplinares. Y retomando la idea de interdisciplina que acaba de mencionar Micaela, les presentamos ahora el testimonio que nos brindó nuestra segunda invitada, Sol Ramos. Ella es la artista plástica que ideó, dirigió la construcción del mural. Bienvenida, Sol. Queremos saber cómo fuiste convocada, cómo planificaste y ejecutaste este proyecto. Me contactaron porque conocían un par de murales que yo había hecho así, de esta misma manera, con la gente. Y bueno, me contactaron y me preguntaron si me interesaba, así que empezamos como a pensar que había poco tiempo y además no es lo mismo el diseño de un trabajo que va a ser hecho por gente que por ahí no tiene ningún conocimiento plástico o poca habilidad manual, digo, accesible a todos, no es el mismo tipo de diseño que si lo va a hacer uno o lo va a hacer un grupo de artistas. Los ejes, yo empecé a googlear, porque yo cuando empecé a bocetar o a diseñar, me manejé muy desde lo emocional. Cuando fue la Guerra de Malvinas, yo iba a tercer grado, fui de los chicos que mandaban chocolates y cartitas y etcétera, y pasaban un montón de cosas en aquel momento para un niño, ¿no? Y
Entonces empecé a googlear un poco más como a ver si encontraba algo que fuera convocante para más personas o para personas que por ahí no hubieran estado ahí también. Y dentro de eso encontré que el Museo Malvinas, esos son los ejes. Bien. Entonces lo consulté a ver qué les parecía a los que me habían convocado. Y les gustó, qué sé yo, estuvieron de acuerdo. A partir de lo que nos cuenta la artista Sol Ramos, podemos sostener que el mural, por su perdurabilidad, se constituye en un espacio de construcción de memoria y que se concibe dirigido hacia el futuro, una característica que además se carga de sentido por el contexto espacial en el que se da. Exacto. Además, por los pasillos de la facultad circulamos miles de estudiantes que por nuestra edad no hemos vivido ese momento de la historia, pero que de alguna forma tenemos un recorrido personal al respecto. El mural, entonces, se transforma en un recorte de sentido, que invoca al pasado desde las 3 ideas directrices, presentes no solo en la obra, sino también en la convocatoria de las actividades: memoria, soberanía y paz. Estas ideas fuerzas, impulsoras del evento, dialogan a su vez con los recorridos personales de quienes se cruzan con la obra en el hall de la facultad. En el intercambio con la obra entran en relación entonces lo individual y lo colectivo, evidenciándose las múltiples memorias que pueden existir en torno a un acontecimiento con tanto peso simbólico como es la Guerra de Malvinas. Haciendo dialogar los testimonios que acabamos de escuchar y retomando los aspectos constitutivos del concepto de comunidad planteados por Maritza Montero, podemos pensar que la facultad construye comunidad a partir de aquellos aspectos o elementos que son compartidos entre sus miembros. Sería posible identificar en esta comunidad un sentimiento de pertenencia, una especie de mancomunión de luchas, perspectivas y trayectorias que además se concentran en un mismo espacio físico concreto, la facultad. Es cierto esto, pero ojo, no caigamos en la idealización romántica de la idea de comunidad. Una comunidad nunca va a ser un todo compacto, puro y homogéneo. Aquí también existen tensiones, conflictos, luchas de poder, pero no por ello se debilita el sentido de comunidad, sino que por el contrario se enriquece, se complejiza, y al contemplar estas tensiones en nuestro análisis, nos aproximamos a una versión más cercana a la realidad. De hecho, el reciente regreso a la presencialidad en la facultad al momento del evento, el contexto eleccionario dentro de la facultad, la verticalidad en las decisiones respecto a las actividades, la participación de determinados actores y no de otros, y la ausencia de alumnos en el diagramado del evento pueden ser algunos de los focos de tensión, que no por ello debilitan el concepto comunitario, sino que lo refuerzan, incorporando la dimensión de lo conflictual en el análisis. Volviendo al caso de análisis que nos ocupa, y en particular a la construcción participativa del mural, abordar su análisis en términos de acción de comunicación comunitaria nos permite retomar conceptos de Amati, Lois y Jaime, para entenderlo en tanto producto de una praxis, resultado de diversas experiencias culturales, sociales y políticas que se vuelcan, en este caso, sobre un mural con la intención de lograr un tipo de relación comunitaria, con el objetivo puesto en activar la transformación social. Es en relación a esto último que nos resulta sumamente destacable el hecho de que el mural haya sido concebido como una obra participativa, una creación desde abajo, a la que todos los miembros de la comunidad estaban invitados a participar. En esta disputa por la construcción de sentidos en la vida social, la experiencia artístico-comunitaria que analizamos genera múltiples procesos de intercambio y de disputa por las formas simbólicas. A través de un mural, una pared de la facultad puede convertirse entonces en un espacio en el que el pasado se reactiva a partir de un nosotros, que expresa la necesidad de recordar Malvinas, de reivindicar la soberanía nacional sobre el territorio de las islas y de rescatar el valor de la paz antes que cualquier tipo de conflicto armado. En relación a esto, está bueno mencionar algunas cuestiones acerca de la forma en que tuvo lugar la convocatoria. La actividad partió desde el Departamento de Comunicación Institucional de las Facultades Sociales e invitaba a participar a toda la comunidad. Se difundió por gacetillas de mail y por las redes sociales de la facultad. Pero acá llama la atención el hecho de que entre las carreras que convocaron al evento no estaba ciencias políticas. Por otra parte, ni entre los organizadores ni entre los participantes de las actividades englobadas en la radio abierta encontramos estudiantes, que sin embargo sí estaban invitados a participar de la construcción colaborativa del mural, cuya coordinación estaba a cargo de Sol Ramos, artista plástica que sin embargo no pertenece a la facultad.
Sí, además, por otro lado, la actividad del mural, al estar dirigida a todo aquel que quisiera sumarse, contempló que quizás los interesados no tendrían conocimientos plásticos o artísticos previos. Entonces, para que todos pudieran realizar su aporte de manera amena y agradable, se pensó de esta forma. Acá lo comunitario supone entonces solidaridad, cooperación, ayuda, pero también evidencia conflictos internos y jerarquías. La comunidad académica a la que nos referimos la construyen también las diferencias, algo que se manifiesta exacerbadamente en el periodo eleccionario en el que se llevó a cabo la actividad del mural. Asimismo, la integración entre los distintos estratos jerárquicos presenta sus dificultades. Si bien no puede desconocerse que hacia el estudiantado predomina un tipo de vinculación que hace foco en la horizontalidad de las relaciones. Y con todo esto expuesto, sostenemos igualmente que dentro de esta comunidad académica predomina un sentido de comunidad que prevalece sobre aquellas diferencias y tensiones que, por otra parte, le son constitutivas. Un eje que no podemos ignorar en este análisis es la construcción del sentido de comunidad. Podemos decir que es un concepto extremadamente complejo por su versatilidad y polisemia. Sus significados y sentidos cambian con la historia. Por eso, ahora nos interesa retomar el testimonio de Larisa Queigbal para conocer un poco más cómo entiende ella el sentido de comunidad. La construcción de este mural y enfatizar la perspectiva de la memoria, digamos, ratifica el compromiso social de nuestra propia facultad en la construcción social de memoria, perdón, no social, siendo redundante, pero nuestra facultad se da como misión, diferentes actores lo hacen, esto es la construcción de memoria, entonces me parece que es un granito más de arena en esa apuesta, en ese prácticamente rol que uno de los roles que nuestra facultad viene a jugar en nuestra sociedad. Y después en términos de trama comunitaria fue bien lindo porque esta facultad siempre está en medio de la vorágine, ¿no? Todos estamos haciendo muchas cosas, estudiando, dando clases, cursos, y fue como un detener y contar un poco anécdotas de cada quien en relación a ese 2 de abril de 1982. La memoria es eso, ¿no? En un punto también es un modo, se va haciendo colectivamente, se va haciendo socialmente, pero también con retazos de las propias subjetividades, ¿no? Y bueno, eso quedó un poco expuesto en este sentido de comunidad que fuimos construyendo esa tarde. También Sol Ramos nos comparte a partir de su experiencia laboral, trabajando junto con la comunidad académica, su percepción acerca del sentido de comunidad a través de su profesión. La experiencia fue muy linda, no me la esperaba, porque vine un viernes a la tarde, creo que fue un viernes, había lecciones, y además en general yo trabajo en la calle. Esto era un lugar adentro, entonces no sabía qué tanta gente, o sea, también como lo preparé para que la gente participe, también lo preparé para poder resolverlo yo si era yo sola la que estaba trabajando. Y la gente se acercó, pero en una cantidad impresionante. Todos querían trabajar por momentos, era como si estuvieran niños, porque querían, claro, y el espacio es más acotado. Así que fue muy lindo, fue agotador y muy lindo. Fue muy emocionante, la gente estaba a todos los niveles, porque había profesores, había unas alumnitas que era la primera vez que estaban presenciales. Como observamos, el estudio de este concepto que nos deja Sol es bastante complejo. Sí, súper complejo. Además, si lo pensamos en y desde la convocatoria. Al estar dirigida a todos quienes quisieran participar, porque se difundió en todas las redes sociales de la facultad, se entendió que muchos de quienes iban a asistir quizás no tenían conocimientos plásticos o artísticos. Entonces, es tal cual dice Sol, se pensó de fácil acceso para que todos pudieran aportar a su construcción sin complicarse, sin sentirse intimidados y de manera amable. Entonces, lo comunitario supone solidaridad, horizontalidad y trabajo participativo. UCAR habla de esto, ¿no? Quizás traer algo de lo que plantea nos puede esclarecer el tema. Sí, totalmente. UCAR lo que dice es que todos los autores coinciden en el significado atribuido a la raíz del término comunidad, que supone compartir y poner en común, pero que hay numerosas discrepancias en lo que se refiere al qué, al quiénes, al cuándo, al cómo, al por qué, al dónde y el para qué compartir. Entonces, más allá de esta dificultad, se puede asegurar una característica necesaria de las comunidades, que es la cuestión de la elección. Tengo acá
una pequeña cita que estaría buena y creo que puede servir. Tomar conciencia de ser una comunidad y elegir ser una comunidad es un prerequisito ineludible en el desarrollo de acciones comunitarias. La comunidad académica de la facultad confluye con gente vinculada por el pensamiento crítico, perteneciente al mundo de las ideas, de las ciencias sociales, con tradiciones específicas, con manera de entender la vida y las relaciones sociales de forma particular que las diferencia de otras comunidades. Y por lo tanto tiene un entendimiento compartido implícito que se genera por el propio hecho de formarse dentro de la misma perspectiva social, dentro de los mismos campos semánticos y apoyado también en las mismas corrientes de pensamiento. Y entonces podríamos decir que hay poco de lo societal en el mural, ¿no? Claro, de alguna manera se contrapone con lo que son las relaciones societales. Estas generan cada vez procesos más fuertes de individualización, abstracción y generalización, y a la vez desarticulan los vínculos y valores comunitarios. Por eso podría pensarse a esta actividad como parte del intento de volver a lo comunitario. Retomando el tema de acción comunitaria realizada en la facultad con el objetivo de mantener viva la memoria colectiva sobre Malvinas, nos interesa indagar en este concepto con los testimonios de Larisa y Sol. Habitualmente el mural en general es comunitario. En general también se hace entre un grupo de personas que dibujan o pintan o que tienen algún conocimiento plástico. En cambio, esta técnica permite que una vez plantado el boceto, con una orientación mínima, cualquier persona puede participar y dejar su parte hecha. Cuando uno hace arte público, lo entrega. Eso es algo que lo tenés que tener muy claro cuando empezás a trabajar. Uno no tiene control sobre lo que está haciendo. Tiene control mientras lo tiene en sus manos, pero en el momento en que lo dejaste en una pared, lo pueden pintar arriba, se pueden caer pedazos, pueden pasar montones de cosas. El tiempo también construye sobre y con el arte público. Realmente tiene algo que vos dejás por muchísimo tiempo para otros. Dentro del mural hay pequeñas salientes para poner velas, porque me parecía que es un homenaje a nuestros muertos, ¿no? Y que esos rituales tienen una importancia para todos nosotros. Plásticamente también me gusta, esto que te decía, a mí me gusta que la cera derretida esté, me parece que está buenísimo, pero me parecía como importante en ese sentido. Es un homenaje a nuestros muertos, no importa tanto el contexto, ¿no? Esos gestos repetidos, por decir, bueno, alguien hizo o hicieron un pequeño ritual, que es lo que es, donde nos juntamos pues a honrar la memoria de nuestros muertos y además a acordarnos que esto pasó, muchos lo vivimos, va a pasar el tiempo, eso va a seguir ahí y va a quedar como en un lugar por ahí más mítico lo que pasó, ¿no? Como en este momento para nosotros es casi presente, para los viejos. Es casi presente porque estuvimos ahí, porque conocemos gente que estuvo ahí. Pero en unos años más, esto, queda en un lugar, en el pasado lejano, donde ya no queda gente que lo haya transitado. Y me parece que está buenísimo, me parece importante que dejemos esto para los que lo vivan, ya no lo recuerden en sí mismos, sino lo recuerden a través de los que lo vivimos. Bien, un homenaje, lo que implica un homenaje, que una comunidad hace una marca, digamos, en la línea de tiempo, no sé. No, y me parece que sí, que las intervenciones sobre los muros son potentes, ¿no? Hay toda una historia sobre la intervención en los muros de esto, porque perduran, pero también porque abren un interrogante, ¿no? Una intervención en un muro, en un muro, digo yo, muy metafóricamente, en una pared. Es al mismo tiempo que es un relato, abre un interrogante, no es el relato completo, digamos. Entonces, quizás eso es interesante también para quien pase, digamos. Yo creo que una de las cosas fundamentales es poder transmitir a las generaciones más jóvenes, me parece, ¿no? Eso es importante, digamos, una excusa para transmitir a las generaciones más jóvenes qué es Malvinas, qué significa Malvinas, qué fue Malvinas para nosotros. Y después, no se agota en un mural. En nuestra facultad hay mucha producción intelectual, académica, investigativa, profunda sobre Malvinas, digamos, que la van haciendo los distintos colegas fundamentalmente a partir del trabajo de investigación. Buenísimo el aporte que nos dejaron Sol Ramos y Larisa Queiroz. Rescatar esta idea de homenaje, ¿no? Y de ritual que aporta Sol en relación a cómo fue concebida la idea de la obra. Y sin duda son concepciones que ayudan desde el arte a reforzar este sentido de comunidad que venimos desarrollando.
Y desde Larisa, rescatar el rol activo que debe asumir la facultad en la disputa de sentidos y la construcción de memoria. Otro participante de la actividad desde la radio abierta fue Javier Di Loreto. Él nos cuenta que si bien no pudo participar a la confección del mural, sí se hizo presente mediante audios que se pasaron en la radio. Javier es egresado de nuestra carrera que investigó acerca del tema de Malvinas. De hecho, el trabajo conmemorar Malvinas, identidades y rituales y asociaciones de excombatientes en el 30º aniversario de la guerra fue su tesis de grado. ¿Lo escuchamos? Hola, soy Javier Di Loreto. Realicé mi tesis en la carrera con el tema de las conmemoraciones por los 30 años de la Guerra de Malvinas y participé de las jornadas de radio abierta por los 40 años que fueron recientemente el 2 de abril. En mi caso puntual, yo trabajé con las asociaciones de veteranos más conocidas, digamos, van con bastante tiempo en el ambiente. Mi interés fue porque, bueno, tiene un poco que ver con la cuestión personal de que yo estaba terminando la carrera y quería hacer la tesis, y el tema en sí me pareció muy interesante porque tiene un poco que ver con mi historia personal. Mi papá fue militar, es un ex militar. No puedo decir que tenía una simpatía, pero sí que conocía el mundo, porque bueno, conocía un poco de mi infancia, ¿no? Mi papá de joven, él digamos dejó las fuerzas, pero igualmente yo ya conocía el mundo, conocía cómo se manejaba, un poco también la manera de pensar, y bueno, sentía que era un ambiente donde yo me podía mover fácilmente. Y por otro lado, la Guerra de Malvinas me parecía una temática apasionante, y poder entrevistar a gente que participó en las guerras y poder dar cuenta un poco de las significaciones me parecía un tema sumamente interesante y apasionante. Ahí pudimos escuchar a Javier en su presentación y la de su trabajo. Justamente lo interesante es que él trabajó sobre las conmemoraciones por el 30º aniversario y hoy, 10 años después, a 40 años de la guerra, nos comparte sus reflexiones. Yo creo que sí, en términos simbólicos y en términos de las características de las conmemoraciones, yo creo que deben continuar haciéndose. Hay una cuestión que la pensión honorífica que se otorgó como que calmó y hizo un poquito quizás menos eufóricos los reclamos, con lo cual creo que le quitó un poco de fuerza quizás a los motivos de organización de ellos, con lo cual yo creo que si bien ahora sí, los actos, las conmemoraciones seguirán realizándose, deben tener poco a poco cada vez menos fuerza, por decirlo de alguna manera, y menos convocatoria. Pero creo que hay cierta gente que está intentando realizar un abordaje distinto, poniendo un poco al costado la cuestión del nacionalismo quizá vacío, o nacionalismo al fin, pero bueno, intentando verlo desde otro lugar, no solamente desde ese. Y bueno, creo que es un debate. Bueno, clarísimo, Javier, en estas reflexiones acerca de las conmemoraciones y de las charlas y actividades que se fueron llevando a cabo en la comunidad. Ahora vamos a puntualizar sobre lo que nos convoca, que es el mural. Vamos a escuchar lo que dice Javier desde su óptica. En relación a la construcción del mural que se realizó justamente ahora en la radio abierta por la conmemoración de los 40 años de la guerra, la verdad es que no me parece puntualmente un rito de pasaje, sí, desde ya que tiene los elementos de ser una construcción participativa y de poseer elementos simbólicos, pero bueno, el rito de pasaje hace foco en el pasaje de un estado a otro, ¿no? Sí, me parece como una ceremonia muy valiosa y muy simbólica, y creo que lo que rescata más que nada es la búsqueda de una construcción de una memoria. Creo que ahí el valor está ahí, en ser una conmemoración que construye memoria, y creo que la manera en que construye memoria, viendo cómo ha sido el mural, teniendo este valor participativo, pero aparte esta intención de buscar construir Malvinas con estos tres mensajes, ¿no? Estas tres palabras, ¿no? Memoria, soberanía y paz, me parece que justamente es una manera interesante, ¿no? Ahí no dice nada guerrero, nada nacionalista, volveremos o frases de esas, sino que justamente memoria, ¿no? Para recordar que, como creo que todos pensamos que las Malvinas son argentinas, no olvidarlo,
justamente por eso también la soberanía, pero siempre desde un enfoque de la paz, nunca más una guerra. Entonces me parece que es más cómo recordamos las Malvinas y la guerra de las Malvinas, me parece una manera correcta y valiosa en justamente esto, en una vida que nosotros vivimos pacífica y en democracia. De esa manera, junto con la política, debería ser la forma de volver a intentar pelear porque las Malvinas vuelvan a ser argentinas, ¿no? Como alumnos cursando esta materia que trabaja en profundidad las actividades comunitarias a esta altura de la carrera, entendemos que este tipo de actividad, y más aún en un 40 aniversario, trabaja como forma de hacer memoria y sobre todo forma de hacer memoria con un otro. La memoria sirve para producir identidades e identificaciones. A través de un mural, una pared puede convertirse en un espacio en el que el pasado se reactiva. Y si bien los sentidos de esta reactivación pueden ser múltiples, la comunidad de la facultad propone recordar Malvinas detrás de 3 ideas directrices: memoria, soberanía y paz. ¿Y quién conformaría el nosotros en este caso? Aquí el nosotros no es el Estado. Tampoco son excombatientes y mucho menos Fuerzas Armadas. Es una comunidad que expresa la necesidad de recordar, de reivindicar la soberanía nacional sobre el territorio de las islas y bregar por la paz antes que cualquier tipo de conflicto armado. Siguiendo con el análisis de la conmemoración que la autora propone, podemos pensar este hecho a partir de 4 aspectos. Como acto del habla, a partir de la interacción que el mural genera, tanto en la etapa de la construcción como en las salientes, esos espacios para colocar velas u ofrendas, se lo puede considerar que es un hacer cosas con las palabras, en este caso con el mural. Si lo pensamos como puesta en escena, que no solo abarca el pasado y el presente de la conmemoración en sí misma, sino que también es desde la planificación hasta la técnica del mural utilizada, una acción orientada hacia el futuro y hacia su perdurabilidad, tanto material como simbólica. Si lo pensamos en tanto espacio de producción y comunicación de significados sociales, se desprenden también de lo anterior que habrán sentidos que se evocarán a partir de las producciones académicas elaboradas por la comunidad, y habrá otros que se elaborarán con cierta autonomía por quienes cohabitan el espacio del mural. Por último, en tanto puerta de entrada, la iniciativa por parte de la institución de tener un mural en el espacio de trabajo y estudio reivindica como ideal eterno las nociones de memoria, de soberanía y de paz. Una intervención como la del mural en las paredes de la facultad, la forma participativa en la que fueron emplazadas, los sentidos que invoca, configuran entre quienes habitamos sus pasillos un espacio que, si bien no está libre de conflictos, construye de alguna manera un sentido de comunidad del cual nos apropiamos y que a la vez nos apropia. Cuando nos preguntamos cómo se produce este encuentro, es importante retomar el término de acción comunitaria. Para eso, le preguntamos a Mirta Mati acerca de esta experiencia de acción comunitaria construida. Ella también es directora del programa de Malvinas, Atlántico Sur y Patagonia en la Universidad Nacional Arturo Jauretche en Florencio Varela. En la universidad no tenemos una tradición de actos sobre Malvinas en el 2 de abril, como tiene, por ejemplo, la escuela en todos sus niveles, ¿no? Y tampoco tenemos abanderadas y abanderados. Nosotros no solemos hacer actos que son los actos del calendario y el feriado nacional, ¿no? Y ese tipo de actos en los otros niveles educativos son justamente el momento en que la institución está presente en su totalidad, y también donde la institución se abre al barrio y donde se abre a la comunidad. Por eso me parece que el mural y la radio funcionó un poco como ese tipo de actos escolares abiertos a la comunidad. En la universidad, en cambio, son más comunes las charlas, las conferencias, las presentaciones de libros y la escritura de artículos, ¿no? Que además, si pensamos que se suman a una característica propia de las cátedras y los proyectos universitarios, que es cerrarse sobre sí mismo, ¿no? Si uno piensa la idea de cátedra, suele trabajar en micromundos, ¿no? Son instituciones poco comunicadas con las cátedras que están en el aula de al lado o en la otra carrera, ¿no? Aunque sea
aunque compartamos el mismo edificio, ¿no? No nos conocemos pocos, no nos leemos, ¿no? Es más común que trabajemos con cátedras de otras carreras, de otras universidades, entonces es difícil romper esas fronteras ya naturalizadas, ¿no? Que es las fronteras en las cuales hacemos carrera científica, carrera como docentes, investigadores extensionistas. Este tipo de actos me parece que permitió romper esas fronteras, poder atravesar las fronteras de las disciplinas, ¿no? Entonces poder comenzar a dialogar con las ciencias políticas o la sociología o la carrera de trabajo social, ¿no? Esto me parece que es un modo de poder empezar a comunicarnos y a pensar juntos modos de trabajar con estos otros colegas, pero también con organizaciones comunitarias, ¿no? El trabajo con un colectivo social y comunitario más amplio del colectivo en el que estamos acostumbrados a trabajar cotidianamente. Yo pienso que con los años Malvinas va a tener un lugar en la universidad del mismo modo que pasó con la ESI, con la ley Micaela y con las cuestiones de género. Es decir, creo que aquellos y aquellas que trabajamos Malvinas estamos instalando la temática desde abajo hacia arriba, que es una temática transversal, porque no es solo la guerra de Malvinas. Si pensamos Malvinas en una historia muchísimo más larga, en un territorio que no solo incluye a las islas, sino solo la región, Malvinas puede ser entonces objeto de todas las disciplinas y de todas las carreras. También en Malvinas aparece la cuestión de género, también en Malvinas aparecen importantes los medios, los museos, las revistas, hay un montón de temáticas que aparecen en Malvinas, incluso de otras facultades. Por eso me parece que no tenemos que quedarnos solo en el acto, que tiene que trascender el acto y que poco a poco tenemos que empezar a institucionalizar la temática y a visualizar que esto puede ser tema de investigación de nuestras carreras, tema de las tesinas de grado de nuestra facultad en Ciencias Sociales. Muchas gracias, Mirta. Creo que podemos reforzar su aporte con la mirada de Xavier Úcar, quien entiende que las acciones comunitarias se dirigen a una toma de conciencia que ayude a las personas y a las comunidades a empoderarse, transformándose en sujetos que eligen, de una manera realista, respetuosa y viable, proyectar su futuro a partir de su pasado y de la vivencia de su presente. Retomando el aporte de Lienia Verne y Xavier Úcar, la acción comunitaria es un medio para la reinvención de la política y lo político mediante la cooperación, coordinación y transversalidad. A través de ella se buscarán consensos, pero sin perder de vista la diversidad de miradas y discursos. Invitamos a recordar, reproducir y replicar incesantemente. Memoria, soberanía y paz. En este recorrido que hemos hecho hasta ahora, resta ubicar nuestra propia experiencia como miembros de la comunidad de la facultad, como realizadores de este análisis en torno a una acción comunitaria que actúa sobre un espacio en el cual habitamos, que deja marca en lo concreto, pero también en lo sentimental, por lo que evoca, por lo que recupera y desde el lugar y la forma que elige hacerlo, horizontal, participativo y comunitario. Sí, totalmente. De hecho, siento que estas acciones nos interpelan como miembros de la comunidad, ya que nos permite reconocernos como partícipes de un proceso histórico vivido y en permanente construcción. Una comunidad compleja atravesada por tensiones y conflictos, pero también por el afecto, el compromiso y la memoria. El edificio también contiene a la comunidad, como producto de una conquista después de años de conflicto. Es el territorio en el cual se crean sentidos, se revisan otros y se construye identidad. Comunidad y sentido de comunidad son parte de un mismo fenómeno social, dinámico y complejo. Desde este posicionamiento, siendo conscientes y críticos de nuestra historia y de nuestra realidad, está bueno recuperar la acción comunitaria como acción y misión para la transformación social. Y con esa última reflexión del compañero llegamos al final. Primero que nada queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron hasta acá. Fueron unos minutos donde pudimos analizar un encuentro participativo, artístico y político en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y a través de esa experiencia comprender la importancia de la construcción de acciones comunitarias, de hacer comunidad y los lazos que ella genera.
para recordar nuestro pasado, cuestionarlo y para reflexionar y transformar nuestro presente por un futuro mejor. Les agradecemos a todas las personas que colaboraron y esperamos seguir conectados y recordando Malvinas de manera colectiva. Mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos. Memoria.